Es posible que usted se haya dado cuenta de lo que le voy a decir, de que hay una pandemia del individualismo moral. Y cuando decimos individualismo, estamos significando los planes, los deseos, el fruto de un egoísmo desenfrenado. Y hay un texto en la Biblia que enseña acerca de este tema, porque algo así también pasó en Israel. Oigan cómo lo dice el texto. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. En el desglose del versículo se ven tres asuntos. Una época, en estos días. Una carencia, no había rey en Israel. Una consecuencia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Se nota en el versículo que no habían instituciones. Las instituciones habían perecido o estaban en ruina. Nótense que dice, no había rey en Israel. Es decir, el gobierno se había debilitado, se había socavado. No había orden en el gobierno. La corrupción había invadido, permeado e inundado las instituciones gubernamentales. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y enfocamos. En su mente no era mal. En su propia mente o en la mente de cada uno era lo que bien le parecía. No había un buen juicio, sino un parecer, y por el parecer juzgaban. Es decir, que en ese tiempo no se tomaban la molestia de profundizar, de tener pensamientos serios, de confirmar si era un hecho o no era un hecho, si convenía o no convenía, simplemente por un parecer. Y entiendo, y creo que tú estarás de acuerdo también conmigo, que estamos viviendo ese tiempo. Es posible también que muchos no se han dado cuenta del asunto. Imaginemos un ambiente de humo, pero es un humo suave. Tú entras dentro de ese ambiente, toda tu ropa y tu piel se contamina con el olor a humo, y es posible que ni te des cuenta. Es posible que hasta mueras sin darte cuenta que estabas en ese ambiente. Es nuestro entendimiento a la luz de estas escrituras que eso está ocurriendo en estos tiempos. O dicho de otro modo, que los hombres de esta época no son mejores que aquella. Es el mismo hombre, la misma idolatría, la misma corrupción. Hay un irrespeto total a la autoridad civil. Baste ver las noticias, las protestas irracionales, los conductores en las vías. No hay manera de ver reglas. En sus mentes no hay regla para conducirse, reglas de urbanismo, reglas de la sociedad, reglas sociales. No la hay. Estamos en un ambiente de total hostilidad contra Dios y su bendita palabra. La contaminación ha llegado a tal grado que estamos en una pandemia. Los hombres de este pasaje en Jueces es como si lo hubiesen trasladado a esta época. El individualismo, por definición, ha de violar la autoridad. No hay autoridad en las familias, no hay autoridad en las escuelas, no hay autoridad en ningún sitio, ni en las iglesias. No lo hay. ¿Y por qué? Por causa del individualismo. Los gobiernos están con leyes, con armas, con instituciones, con policías para protegernos. Pero eso no sucede. Como alguien ha dicho, la inseguridad ciudadana está en todos lugares. Recientemente oía de una noticia, en los Estados Unidos, los seguros de vida, el precio ha aumentado por la inseguridad que están
en aquellos lugares. Y lo mismo en Europa y en otros sitios, y ni se diga en nuestro país. El individualismo además ha traído inmoralidad. Estamos en tiempos terribles. ¿Qué hacer? Bueno, lo que estoy diciendo es tinieblas. Las personas están haciendo el mal, están viviendo en egoísmo desenfrenado, en un individualismo moral como estamos viviendo y no se dan cuenta. ¿Y qué significa que no se den cuenta? Que estamos en tinieblas espirituales, en tinieblas de inmoralidad. ¿Qué hacer entonces? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo aplican perfectamente aquí. Él dijo esto: yo soy la luz del mundo. De manera que la palabra de Cristo ha de ser la luz que ha de dirigir nuestros pasos. ¿Cómo concluimos? Señor, te rogamos, abre nuestros ojos para ver la hermosura, las maravillas de tu ley, y danos corazones y voluntad para amar tu palabra y conducirnos no en individualismo, sino en una manera que dé gloria y honra a tu bendito nombre. Amén.